Hoy vamos a estar, y esta es una fiesta para nosotros, con la obra, con la vida, con el pensamiento de Ortega a través de su hija Soledad, Soledad Ortega Espotorno, hija de José Ortega y Gasset y de Rosa Espotorno Topete, nacida en Madrid el 2 de marzo de 1914. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber dedicado atención a todo esto que a mí tanto me interesa. Creo que podríamos completar este documento entrañable acerca de Ortega con alguna serie de fotografías que pertenecen al archivo que tan amorosamente, tan cuidadosamente, con tanta meticulosidad ha preparado, ha organizado Soledad. Aquí tenemos, Soledad, algunas fotografías de usted con su padre. Esta es en la que le vemos de pocos años, sí, en sus brazos. Esa es en nuestra casa de la calle de Serrano, esquina Marqués de Villamejor. Esta es una Oropesa, cuando se inauguró el primer parador, que fue el de Oropesa. Vemos ahora a Ortega con su padre. Están en el monte de su tío José Gasset, en Fuente la Higuera, en Guadalajara, 1897. Pero él tenía muy buena pluma y es curioso que él decía una cosa muy exacta y que estaba muy bien. Cuando ya su hijo empezó a destacar muy pronto, le decía, tú escribes como yo cuando escribo bien. Y es verdad que hay un parentesco de pluma entre los dos. ¿Qué sentimientos de satisfacción cree usted que abrigaba su abuelo con respecto a José Ortega y Gasset? Al máximo, se sentía orgullosísimo de su hijo y además era capaz de apreciar. Apreció que había desbordado incluso todo lo que él podía desear. Eso era de una modestia total y absoluta. Estaba entusiasmado que su hijo hubiera pasado por encima de él. De Ortega y Munilla, en esta saga rápida vamos a llegar ya a Ortega y Gasset, una de las cabezas más importantes de nuestro siglo y probablemente de varios siglos. Nace el 9 de mayo de 1883. Eso acaece en el número 4 de la calle de Alfonso XII en Madrid. Sí, que se conserva exactamente igual esa casa. Y ahí aprendió mi padre a leer con el maestro del Escorial, que le decía a mi abuelo eso. Es un niño tan extraordinario que tengo la impresión cuando le enseño algo que ya lo sabía antes. Y el 13 de mayo de 1898 tiene su primer contacto con Unamuno al examinarse el griego. Unamuno formaba parte del tribunal. Ese griego que le había enseñado el padre Coloma. Eso es. Tendría con Unamuno una amistad muy estrecha que duró hasta 1909, sí, en que hubo una polémica feroz. Sí, pero siguió la relación, ¿no? Eso del hermano enemigo que le llamó quiere decir que a pesar de todo, cuando hacía falta, colaboraban. Pero tuvieron una amistad estrechísima y una correspondencia, sí, muy intensa, sí, ¿no? Que se ha publicado en parte, que tengo yo en el archivo. Le encontramos en Alemania en 1907. Cuando se habla de la germanización de Ortega probablemente se exagera mucho, ¿no? Sí, se exagera. Él siempre decía que la formación de su generación había sido eminentemente francesa, claro, y que luego toda esa generación se comprendió que el centro del mundo científico estaba en Alemania y que era allí donde había que ir a aprender las ciencias y las técnicas necesarias. Y por eso fueron tantos médicos, tantos pensadores. Pero parece que de todas maneras, según se deduce al parecer de algunas de sus correspondencias de la época, a él le costaba adaptarse a la vida alemana y sí, echaba mucho de menos las relaciones profesionales y sociales de Madrid y su vida madrileña. Sí, a uno le choca todavía lo adscritos al terruño que estaban en esa generación, incluso lo he percibido en la guerra civil, con él, con Marañón, con todos. Y realmente estos hombres que aunque no tuvieran algunos de ellos muchos medios, como era el caso de los intelectuales, pero viajaron poco, porque no tenían la obsesión de la obra que pensaban que estaban haciendo en su propio país. Se casa con Rosa Espotorno y Topete el 7 de abril de 1910. Sí. ¿Que vive todavía? Vive todavía, sí. Mi madre. ¿Cuántos años 95. tiene ahora? 95. 95. Creo que ha sido una mujer de una fuerza, ¿no? Sí, de una gran salud, de una gran facilidad de carácter, de un gran sentido de su papel, realmente admirable. ¿Usted tiene idea, recuerda más o menos cuáles eran los honorarios que entraban en la familia Ortega en esos tiempos? Sí, perfectamente. He oído siempre contar que se casaron con las 500 pesetas de la cátedra y que eso era muy suficiente para vivir. Y sobraba. Y sobraba, sí. Sobraba para cómo se vivía entonces, sí, ¿no? Para vivir como se vivía entonces, con una gran sencillez, claro. El único lujo que tuvo mi padre en cuanto pudo, muy pronto, es comprarse un coche, porque tenía la pasión de recorrer España y entonces todas esas excursiones, creo que le he traído a usted alguna fotografía. Ortega con Azorín y Pío Baroja en una excursión el año mismo, 1914. Esas excursiones de que nos hablaba antes Soledad. El primer viaje a la Argentina se produce en 1916. Se inicia allí una larga amistad con Victoria Ocampo, que había fundado
o que fundaría, luego en 1930 o 31 la revista Sur, sí, que tuvo también una gran importancia. Aquí está con su padre, con Eduardo Marquina y con María Guerrero en su primera travesía a Buenos Aires el año 1916. Las curiosas costumbres de la época, se tenían que poner gorros de marinero para ir en barco, ¿no? Esto no se nos ocurriría. Su padre ha sido siempre un hombre que ha trabajado mucho en el hogar, en la casa. Siempre. Siempre en la Siempre casa. en casa, siempre en las mesas del comedor, porque todas las demás estaban llenas y ya no podía escribir en ellas. Entonces iba a la única que estaba siempre vacía y fue la gran solución para él. Todas las mesas las tenía llenas de papeles. Llenas, y estaba muy contento con su mesa, pero como ya se llenaba y no era nada ordenado en el espacio, no era capaz de despejarla, entonces iba al comedor, donde no tenía más remedio que retirar 2 veces al día las cosas, porque sí, bueno, le gustaba comer como a todo el mundo. Se hizo hacer este tipo de ficha, que no tiene rayas, que no es la ficha del erudito, y que llevaba en el bolsillo, que tenía sobre su mesa, y que en la que apuntaba lo mismo un dato bibliográfico que un pensamiento, que un esquema de una cosa que iba a escribir, o de una clase que iba a dar, o de una conferencia que iba a desarrollar, y por eso ahí ha quedado constancia no solo de lo que se ha transformado luego en libros, sino de muchas más cosas que hubiera hecho si hubiera podido tener 7 vidas como los gatos, ¿no? En Aravaca, en 1929, cuando escribe La rebelión de las masas, cuyo 50º vamos a celebrar ahora. Este es uno de sus últimos artículos, publicado en El Sol en 1933, lleva por título Viva la República, y este es el original, como ven ustedes, con sus correcciones, que no son muchas. No son muchas, hay veces páginas enteras, probablemente ahí hay alguna que no tiene ninguna corrección. Siempre con pluma de plumilla, de mojar en el tintero. Hasta la Guerra Civil, que como no pudo llevarse consigo las plumillas que le hacían especiales, pues ya se compró la primera estilográfica. Pero no sucumbió a la estilográfica hasta la Guerra Civil. Vamos a ver la firma en la última página. En 1923 funda la Revista de Occidente. Ahí tenemos algunos ejemplares de la primera etapa de la Revista de Occidente. Se mantiene desde 1923 hasta el año de nuestra guerra, 1936, en un insólito nivel de calidad. Esos 13 años de la publicación coinciden grosso modo con la infancia y con la adolescencia de Soledad Ortega, puesto que se producen la aparición y el 36 entre los 8 y los 22 años de nuestra invitada. A lo largo de esos años, el contacto con su padre, ¿cómo ha sido? Bueno, la situación familiar era de lo más normal, en el sentido de que nunca tuvimos nosotros la sensación de nada excepcional, ni de que había una persona excepcional en la familia. Mi padre era muy humano, muy sanamente humano, y mi madre lo mismo, de manera que no había ninguna sensación. Y además mi padre le gustaba que su vida pública, incluso su vida de trabajo, quedase al margen de la vida de casa. Luego no olvide usted que estamos hablando de tiempos en que todavía las mujeres estábamos también relativamente al margen, aunque fuésemos a la universidad y aunque todo eso, y yo por juventud y por ser mujer, si mi hermano Miguel alguna vez apareció en la Revista de Occidente, por ser mayor y hombre, yo no aparecía jamás en esas cosas, ni se planteaba el problema, vamos, no había caso. De manera que mi visión era indirecta, vamos, algo así como el mito de Platón de la caverna, ¿no? El ver pasar las sombras, pues eso. Esta es la famosa tertulia de la Revista de Occidente, el día 8 de diciembre de 1931. Ahí hay una gran cantidad de personas, ¿usted las reconoce así? Están identificados todos o casi todos, pero lo que quizá es más curioso ver que le dieron tan poca importancia a la fotografía, fue un día cualquiera, que los pies que salen a la izquierda son los pies de Unamuno, y sin embargo no se ha enfocado Unamuno. Sí, tengan en cuenta que realmente fue una revista de vanguardia, claro, porque se trajeron, me decía Julio Caro Baroja no hace mucho, en antropología la revista estaba completamente al día en ese momento, en primera línea, pues así pasaba un poco con todo. Entonces, había otra característica que era el universalismo sin exclusión alguna. La publicación fue el vehículo que introdujo en España el pensamiento moderno y europeizante y que importó lo más importante del pensamiento germano en ensayo y filosofía. Colaboraron Max Scheler, Bertrand Russell, Whitehead, Santayana, Simmel, Jung. Se ocupó la revista del recién nacido psicoanálisis freudiano. Sí, se ocupó, claro. Muchísimo, dando cabida a ensayos, a muchos de ellos de Gregorio Marañón, sobre el tema.
Se ha definido como un lugar de encuentro de las minorías a partir de 1931, tomando las posiciones, esas minorías, las posiciones políticas más variadas. En definitiva, la revista de Occidente fue como una escuela de responsabilidad cultural. Y ahora tenemos una curiosa instantánea de Einstein en su viaje a España en 1923. Esto debe ser en los jardines de la residencia de estudiantes de Pinar, donde él dio la conferencia. Y quizás sea el único documento que quede. Y con estos son los de la excursión con Einstein a Toledo, que vienen ahora. Y creo que son, claro, instantáneas de no mucho detalle, pero que quizás sea lo único que quede de ese viaje de Einstein. Son documentos extraordinarios, me parecen. Se ponía a trabajar en la cama, después se levantaba, llegó a fumar por 60 pitillos diarios, vamos, una cosa tremenda. Fumar muchísimo. Sí, necesitaba ese estímulo, necesitaba el silencio. Sin la obsesión de Juan Ramón Jiménez, que llegó a ser enorme, nosotros heredamos un grillo metido en una jaula que nos encantaba, porque Juan Ramón se lo tuvo que comprar a un vecino porque le molestaba el grillo. Entonces, como no tenía hijos y nos veía a nosotros mucho, nos regaló el grillo. Eso no se me olvida. Pero mi padre no llegaba a tanto, pero necesitaba el silencio. Y nosotros estábamos muy acostumbrados a respetar ese silencio. Como yo era más tranquila y más metida en estudios, más con esa cosa de escolar, de buena escolar que puede tener la mujer en los primeros años, que no sé si luego se estropea, pero en fin, que es verdad, pues yo era la que me sentaba a trabajar al lado de mi padre cuando volvía del colegio. O sea, él trabajaba en la mesa de comedores, ya le digo que era la única libre, fumando muchísimo, con todos los libros, y yo me sentaba al lado, me ponía a hacer mis cosas, y esa escena sí es una de las que tengo más en el recuerdo, ¿no? La casa era un recinto sagrado porque era el lugar de trabajo, así que procuraba... Nada de tertulias. Y lo que hacía de vida social procuraba hacerlo fuera. O recibía en el salón de la revista. Pero la casa era absolutamente inviolable. Inviolable. Y era donde pasaba toda su vida, claro, porque era una cantidad de horas. Vamos a hablar entonces un poco de la vida de Soledad Ortega en estos años. Paralelamente, ella ha ido estudiando el bachillerato en el Instituto Escuela de la Institución Libre de Enseñanza. Se licencia en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, Historia Medieval, el año 36. En el 37 y en el 38, en plena Guerra Española, está dictando un curso en Gran Bretaña de Lengua y Literatura Española. Regresa a España cuando acaba la guerra y da clases de Geografía e Historia en la Academia de Preuniversitaria. Bueno, regresó a España después de una época de Buenos Aires. Porque sus clases empezaron a finales del 40. Sí, finales del 40 creamos esa, con Julián Marías y otros compañeros míos de carrera, pues creamos esa... era lo que había entonces el examen de Estado. Hicimos esa... Academia para Examen de Estado y le dimos el nombre de Aula Nueva, que luego mi padre me robó para su Instituto de Humanidades, porque le gustó. En los años 45 al 56, Soledad es profesora de Historia en el Colegio Estudio que dirige Jimena Menéndez Pidal. Sí. Del 56 al 73 desarrolla un vasto trabajo editorial y muy variado en Revista de Occidente. Se consagra también a la organización del Archivo José Ortega y Gasset, que supongo que ha sido una de las labores más... Sí, eso fue lo que hice después de la muerte de él, que es cuando además me metí más en trabajar en la revista. Ha publicado numerosas conferencias en España, Estados Unidos, UNESCO, etcétera, y ha publicado este bellísimo libro, Cartas a Galdós. No, esto no fue más que yo iba mucho los domingos por la tarde, ya muerto mi padre, a charlar con Pérez de Ayala, ya viejo también, que no salía aquí en Madrid cuando volvió de la Argentina. Y Pérez de Ayala tenía todo este legado de Galdós. Galdós le había, en un momento dado en que Galdós había sido atacado y Pérez de Ayala era un escritor joven y lo defendió, y eso cimentó una amistad entre los dos, y Galdós fue un día con una maleta negra, como contaba Ramón Pérez de Ayala, y le entregó todas las cartas que él había recibido en vida perfectamente clasificadas. No era como mi padre, era ordenadísimo. Y ya Ramón estaba muy viejo y ya Ramón no se sentía con fuerzas de hacer cosas. Yo le decía, ¿debía usted publicar esto, Ramón? ¿Debía usted publicar esto? Hazlo tú, hazlo tú. Total, un día ya me lancé y me puse a trabajar en ello, que yo no soy una especialista, y lo ordené, en fin, le hice un prólogo, y tiene el encanto de esos epistolarios. Son cartas a Galdós, no de Galdós. ¿Para cuándo va a ser la nueva etapa? ¿Cuándo comienza la cuarta etapa? Quisiéramos empezar en enero, pero he tenido una posibilidad económica con la que no contaba, que es para lograr hacer la misma letra que en la primera época, que ahora se puede hacer en fotocomposición. Pero eso hay que importarlo de Inglaterra y demora la traída de eso unos 2 o 2 meses y pico. No sé si entonces voy a tener que retrasar un poco porque me interesa mucho que salga esa letra, que no se pudo hacer en la segunda época porque no había medios técnicos de hacerlo,
y que está tan ligada al recuerdo de la calidad de la primera época de la revista y que es tan elegante y tan bonita. O sea que eso quizá retrase un poco la salida, pero en fin, no más de febrero, no más de fines de enero. ¿Qué clase de sentimientos han sido los suyos, Soledad, al estar durante tantos años organizando, rebuscando, leyendo, releyendo, encontrándose los artículos, los originales, las notas, las fotografías, en fin, toda la obra de su padre? Sí, realmente es una labor de excursión al pasado que a veces es dolorosa, pero que comporta también un goce. Y en ella se establece, es curioso, o por lo menos yo no sé, no tengo quizás suficiente imaginación para imaginarme la muerte o para representármela. Entonces, para mí, una persona que desaparece sigue viviendo en el recuerdo y en esa labor tenía casi una relación de conversación con mi padre.